la verdad. Buenos días a todos. Damos inicio a este estudio de Romanos. En la clase pasada quedamos en el versículo 15 y hoy entramos al versículo 16. Y en este caso vamos a hablar del poder del Evangelio. Esto corresponde al versículo 16 y 17. Pero como estamos estudiando por versículo, hoy corresponde el 16. Un versículo conocido por muchos y especialmente a mí es uno de los que más me gusta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo no lo digo en este medio para vanagloriarme, pero yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. No me da pena ni vergüenza predicar o hablar de Cristo, y más con lo que Él hizo para salvarnos, y más sabiendo que ese mensaje puede salvar a todo aquel que lo cree. Así lo dice. Entonces entremos en materia. El título: el poder del Evangelio, la buena noticia es poderosa, dice la TLA. La buena noticia es poderosa. ¿Cuál es el poder que tiene esta buena noticia? El poder de salvarte. El poder de Dios para convencerte, para hacerte parte de su reino. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de la obra de Jesucristo, el Evangelio de Cristo. Romanos 1:16 es eso. En la TLA, como dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. ¿De qué habla el 15? Nosotros veníamos hablando desde el 14. Pablo decía que era deudor. ¿De qué? De este evangelio, de dar esta buena noticia. ¿Para qué? Para que él pronto fuera a anunciar ese evangelio a los que están en Roma. El 13 habla de algún fruto. ¿Cuál es el fruto? De que muchos lo escuchen y crean en Jesús y se salven. Por eso él no sentía vergüenza, no le daba miedo, porque lo que estaba en juego era que otros escucharan, creyeran en Jesús y fueran salvados. Y él le predicaba a todo el mundo, judíos o no judíos. Obviamente era el apóstol a los gentiles, a los no judíos. En la PDT dice: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Óigalo bien, el poder del Evangelio, eso es lo que Dios usa. Ese es el instrumento. Digo que hay que predicar. Es el poder que Dios usa. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. O sea que todos necesitan de ese evangelio y todos necesitan creer en Jesucristo. Es una necesidad. Como lo hablaba yo por acá con mi hijo. Él está a punto de ser padre, pero su niña va a nacer con esa necesidad, porque ya nace condenada por causa del pecado. Entonces de una vez hay que entrar con esta buena noticia hasta con esa niña. Todos necesitamos oír el evangelio, todos necesitamos saber lo que hizo Jesucristo, todos necesitamos la salvación tan grande y el amor que Dios nos ofrece. Las palabras claves: evangelio. El código es 2098. Del griego euangelio. Y esto habla de buen mensaje, buenas nuevas. En el Nuevo Testamento respecto solo a las buenas nuevas sobre Cristo y su salvación. Principalmente es lo que se necesita, ¿no? Oír esta buena noticia que habla de Cristo y su salvación. Esta es la prioridad de todos los hombres. Oír a Cristo para ser salvos. Oír de Cristo. Oír sobre Cristo. Como metonimia. ¿Qué es metonimia? Puse aquí entre paréntesis: transformación, trasnominación. Como transformación, la obra del Evangelio. Esto es la predicación del Evangelio, el trabajo del Evangelio. Ese era el trabajo
que tenía Pablo. Por eso él dice, no me avergüenzo del trabajo que tengo. No me avergüenzo de que me toque predicar el evangelio. No me avergüenzo de ser un obrero del evangelio. Los versículos Romanos 1, versículos 1 y 9. Recuerden que nosotros ya vimos esto y donde habla apartado para el evangelio, y en el 9 que dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo. Primera de Corintios 4:15, Primera de Corintios 9, versículos 14 y 23, Segunda de Corintios 2:12, Segunda de Corintios 8:18, Gálatas 2:2, Efesios 6:15, Filipenses 1:12, Filipenses 4 versículos 3 y 15, Segunda de Tesalonicenses 2:14, Segunda de Timoteo 1:8, Filemón 13. Ya sabemos que Filemón es solo un capítulo. La otra palabra clave, poder. El código es 14:11, del griego dunamis. Y habla de eficacia, fuerza, capacidad, potencia, milagro. Por metonimia, ya sabemos el significado. Se refiere a una persona o a una cosa en la que se manifiesta el poder de Dios. O sea, ¿qué es el evangelio? La buena noticia de Cristo y su salvación que se manifiesta en la vida de un hombre. El poder de Dios manifestado en la vida de alguien. Hechos 8:10, Primera de Corintios 1, versículos 18 y 24. La tercera palabra clave es salvación. El código es 4991, del griego soteria. Y nos habla de rescate o seguridad, liberación, libertad, seguro, preservación del peligro o destrucción, en particular o de modo general, liberación del peligro, de la esclavitud y de la prisión. En sentido cristiano, es la liberación del pecado y sus consecuencias espirituales, es decir, la admisión a la vida eterna con bendiciones en el reino de Cristo. Ese evangelio tiene el poder de salvarte. ¿Para qué? Para que usted sea liberado del pecado, de las consecuencias, admitido en la vida eterna y con las bendiciones de su reino, del reino de Dios o de Cristo. Está bueno eso, está buena la salvación, está buena la invitación que Dios nos hace a ser salvos. Lucas 1:77, Lucas 19:9, Juan 4:22, Hechos 4:12, Hechos 13:26, Hechos 16:17. Vamos a leer un hito de aquí. Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El evangelio de Cristo, Él es el camino. Buenísimo. Otra palabra clave, cree. El código es 4100, del griego pisteuo, y habla de tener fe, confianza, especialmente en Cristo, estar convencido, confianza en Cristo para salvación, entre paréntesis, evangelio, del griego pistis, evangelio pistis. Mire que ese creer no habla de simplemente de oír o conozco, habla de estar convencido, de tener toda su confianza en Cristo para salvación. Ya que es una cuestión acá interna del corazón, como lo dice en Romanos 10. Los versículos son Juan 1:50 y Hechos 5:14. Yo coloqué un comentario que es muy inclusive en cuanto a este evangelio de poder para salvar. El comentario es de Jamieson Fawcett Brown. Dice así: este lenguaje indica que era menester, ese menester habla de necesidad, obligación, tener bastante coraje para llevar a Roma. Óigalo bien, él no se avergonzaba, él tenía todo el coraje, Pablo. Tener bastante coraje para llevar a Roma la señora del mundo. Mira dónde estaba metiendo, ante la señora del mundo. Acuérdense que estamos hablando del imperio romano, lo que era
a los judíos un tropiezo y a los griegos insensatez, el Evangelio. Pero su gloria inherente por ser el mensaje vivificador de Dios para el mundo moribundo. Óigalo bien, cuando nosotros llevamos el Evangelio, estamos llevando un mensaje vivificador de Dios para un mundo que está muerto. Tanto le llenaba el alma que, como su bendito maestro, él también menospreció la vergüenza. Me parece excelente este comentario. Tanto le llenaba el alma que él mismo lo dijo: no me avergüenzo, no me da vergüenza, no me importa lo que me pase. Su bendito maestro, ¿quién fue? Jesucristo. Y Jesucristo menospreció la vergüenza. ¿Cómo fue colgado en el madero? Lo vemos en las películas, aquí tapadito. La vergüenza, desnudo, maltratado, burlado. No le importó nada de eso. Simplemente lo hizo. Fue a la cruz, murió por nosotros. Eso mismo hizo Pablo. Entregó toda su vida por el Evangelio, no le importaba lo que sufriera. Nosotros conocemos todo lo que sufrió Pablo. Él hablaba que llevaba las marcas de Cristo. Entonces mire que este comentario me parece súper acertado para lo que estamos estudiando. Tengamos en cuenta la palabra vergüenza. O sea, se me vino, no estaba incluida entre las palabras claves, pero me llamó mucho la atención la palabra vergüenza. El significado: sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. Él no sentía vergüenza. De hecho, podríamos decir que Pablo en el caso del Evangelio era un sinvergüenza. No me importa. Ahí quiero llevar el mensaje, que esto, que lo otro, que se van a burlar, que te van a tratar así, nada. No, pero que no me van a oír, que por aquí, no, que ahora se burlan de mí, que se burlen. Él tenía claro que ese evangelio podía salvar a muchos, había que llevarlo como sea. Habla de sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Sentir vergüenza. Él no se avergonzaba, él no se sentía incómodo, no le daba temor. Si para muchos era locura, como dice la palabra, para él no. Que ridículo, no me importa que me digan ridículo. Sinónimos de vergüenza: deshonor, oprobio, afrenta, deshonra, pudor, modestia, rubor, sonrojo, bochorno, sofoco, amor propio, honor, honra, decoro, timidez, retraimiento, apocamiento, dignidad, orgullo, reparo. Mire que esta palabra fue tan importante que si lo llevamos a que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, ¿qué está diciendo? No me importa el deshonor, no me importa el oprobio, la afrenta, no me importa la deshonra, no me importa el pudor, qué modestia ni qué nada. Yo no me ruborizo cuando anuncio el evangelio, no me sonrojo, no me da bochorno, no me da sofoco, no busco mi amor propio. No se trata de honor, no me importa que me honren, no me importa el decoro, no tengo timidez, no me da vergüenza anunciar el evangelio, no tengo retraimiento, no siento apocamiento, no me importa la dignidad, qué orgullo ni qué nada, qué reparo, sin pensarlo, no me avergüenzo, voy y predico. Ahí hay mucho que aprender. Esta palabra clave, me avergüenzo, el código 1870, del griego epaishunomai, avergonzarse por algo, alejarse avergonzado, sentir vergüenza, caerse la cara de vergüenza, ir con el rabo entre las piernas, ponerse colorado, no saber dónde meterse. Todo esto que dice aquí era lo contrario a lo que sentía Pablo. No me avergüenzo, no me alejo avergonzado, no siento vergüenza, no se me cae la cara de vergüenza, no salgo con el rabo entre las piernas, no me pongo colorado, no soy de los que no sé dónde meterme, no me avergüenzo, doy la cara y lo hago. Filipenses 3 del 7 al 14, 1 Corintios 4 del 9 al 13.
Segunda de Corintios 11, del 16 al 33. Vamos a ver nada más el título de Segunda de Corintios, porque creo que estos son los Segunda de Corintios 11, del 16 al 33. Ahí está, ya. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Y de ahí para allá usted lo lee y se va a encontrar si a él le importó todos esos sufrimientos. No me importa nada de esto. Yo lo que sé es que tengo una necesidad impuesta y no me da vergüenza hacerlo. En 1 Corintios 4, del 9 al 13, vamos a ver qué dice. Inicia diciendo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Por acá hay una parte, ¿dónde es que dice? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. No tenemos morada fija, nos maldicen, nos persiguen, nos difaman. De hecho, todo esto tiene que ver con todo lo que sufrió o lo que vivió Pablo, pero a él no le importaba. Él siguió adelante. Mire lo que he colocado aquí. Mejor dicho, Pablo para nada sufrió de vergüenza, no sentía vergüenza. Todo lo que vimos sobre vergüenza y sobre me avergüenzo, eso no era con Pablo. Él la tenía clara. Pablo la tenía clara, o no así, con lo que vimos. Ni se avergonzaba. Él no sufría de vergüenza, no le daba pena ni en lo más mínimo, ni medio se le ponía colorada la cara. Y como colocamos ahí, que es una frase popular, pero también salió allí, él nunca salió con el rabo entre las piernas, ni como un perrito regañado, no. Él sabía el poder y bajo el poder del Espíritu Santo, con autoridad, y no como un cobarde lo hacía. Eso no era con Pablo, la vergüenza. Él la tenía clara. Y desde el versículo 1, él sabe cuál es su trabajo. Él sabe que fue elegido para anunciar las buenas noticias. Óigalo bien, nosotros lo estudiamos ya el versículo 1. En el versículo 9 dice que sirve a Dios anunciando las buenas noticias. En el versículo 13 habla de ir a Roma a anunciar esta buena noticia, para tener el fruto de que muchos crean en Jesús. Ese era el fruto, nosotros lo vimos también. En el versículo 14 dice que es deudor y que tiene que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Deudor. Era una deuda, una necesidad. Él tenía. Él no era si quería o que es que no estoy de ánimo. No, él solamente sabía que tenía que hacerlo. Y en el versículo 16, él dice que para nada siente o le da vergüenza anunciar la buena noticia de Cristo. No se avergüenza. Más bien, en vez de avergonzarse, él entendía lo que podía ser ese poder de Dios. Él veía la necesidad que tiene una humanidad perdida de Cristo para salvación. Y que por medio de ese poder podía salvar a muchos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdense que no todos lo van a creer. Pero tampoco podemos fijarnos en eso, si lo van a creer o no. No se avergüencen, hágalo. Según las palabras clave de esto habla este versículo. Evangelio. El trabajo del Evangelio respecto solo a las buenas noticias sobre Cristo y su salvación. 1 Corintios 15 del 3 al 4. 1 Corintios 2 del 1 al 5. Ya sabemos el de 1 Corintios 15 del 3 al 4 que habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Y en 1 Corintios 2 del 1 al 5 donde habla de que Pablo se propuso solamente hablar de Cristo y de este crucificado. La otra palabra clave, poder, persona o cosa en la que se manifiesta el poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. Ya sabemos que el poder de Dios es el poder de su palabra y la influencia de su Espíritu Santo. Salvación, liberación del pecado y sus consecuencias espirituales y la admisión a la vida eterna. Juan 3 del 16 al 17. Ya sabemos que Juan 3:16 es porque de tal manera, y el 17 nos habla de que Jesucristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Cree, estar convencido y confiar en Cristo para salvación. Juan 3:18. El que cree
no es condenado. Juan 1:12, el que cree es hijo de Dios. Esa es la realidad de el creer en la buena noticia del Evangelio. No debemos avergonzarnos porque hay mucha necesidad y hay mucha gente que se está perdiendo. Aquí yo coloqué de leer el comentario en la Biblia Scofield que tengo en mis manos de Romanos 1:16. Vamos a ver qué dice. En griego y en hebreo, salvación lleva implícitamente la idea de liberación, seguridad, preservación, sanidad y de ser seres completos. Salvación es la gran palabra global del Evangelio, palabra que reúne en sí todas las acciones y los procesos redentores tales como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. La salvación tiene 3 tiempos. Primero, el cristiano fue salvado de la culpa y del castigo del pecado. Y aquí salen unos versículos. Y está seguro. O sea que lo primero es que fue salvo de la culpa y del castigo del pecado y está seguro. Lo segundo, el cristiano está siendo salvado del hábito y del dominio del pecado, que es el proceso. Y aquí salen bastantes versículos. Y lo tercero, en el regreso del Señor, el cristiano será salvado de todas las debilidades del cuerpo que son resultado del pecado y son maldición de Dios sobre el mundo pecador. Y será transformado conforme a Cristo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo y es enteramente sin obras. El orden divino es primero salvación, luego obras. Entonces, para que tengamos en cuenta los 3 procesos de la salvación, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, cuando estamos siendo transformados y cuando Cristo venga por nosotros. Así queda entonces, yo pongo así casi siempre, así queda entonces. Estas son palabras mías, sino que a mí me gusta todo registrarlo, para que no leer así o no hablar por hablar, sino que más o menos así como Dios me lo ha dado. Pablo no siente o no le da vergüenza el trabajo del Evangelio respecto solo a las buenas noticias sobre Cristo y su salvación, porque así Dios manifiesta su poder en las personas para liberarlos del pecado y sus consecuencias espirituales y ser admitidos en la vida eterna por creer convencidamente y confiando en Cristo para salvación. Es larguito, pero es bueno, es muy claro. Romanos 10 del 9 al 10 en la TLA. Venga, yo los leo en la traducción al lenguaje actual. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Esa es la buena noticia. Lo que tiene que ver es con Jesucristo. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, se trata de que primero el anuncio fue para los judíos y después se anunció a los que no son judíos. Ellos fueron los primeros en recibir las palabras de Cristo. O sea que las buenas noticias son para todos, judíos y para todo el mundo. Toda la humanidad necesita creer en Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque así como lo estamos viendo precisamente en Apocalipsis en el capítulo 18, esa gente que va a pasar el juicio, la ira de Dios, la destrucción de Babilonia, no quisieron nada con este mensaje. No quisieron nada con el anuncio de lo que hizo Jesucristo, del amor manifiesto de Dios. Y por no querer nada con Dios, Él tampoco va a querer nada con ellos. Entonces solamente juicio, ira y condenación eterna les espera. Pero de esos que nos quiere salvar Dios. Romanos 11, del 11 al 32. Romanos 11, del 11 al 32.
habla de la salvación de los gentiles y después la restauración de Israel. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Israel, ¿quiénes son? Los judíos. Los gentiles, los no judíos. O sea que este pasaje nos habla de lo que... De hecho, estamos sustentando lo que hablamos ahora. Judíos y no judíos. Salvación para todo el mundo. Pero hay que creer en Jesucristo. A todos los seres humanos, sea de donde sea, necesitan creer en Cristo. Nacemos muertos por causa del pecado. Nacemos lejanos de Dios. Nacemos culpables. Y solamente por medio de nuestro abogado podemos ser libres, justos, declarados inocentes. Finalizamos con estos versículos que son los que siempre doy al final de cada enseñanza. Salmo 40 del 9 al 10, Salmo 71 del 15 al 16, Salmo 119, 46, Marcos 8:38, Lucas 9:26, Primera de Corintios 2:2, Segunda de Timoteo 1:8, versículo 12 y versículo 16, Primera de Pedro 4:16, Romanos 15, versículos 19 y 29, Lucas 2, del 10 al 11, Primera de Corintios 9, versículos 12 y 18, Segunda de Corintios 2:12, Segunda de Corintios 4:4, Segunda de Corintios 9:13, Gálatas 1:7, Primera de Timoteo 1:11, Romanos 10:17, Isaías 53:1. Hago énfasis aquí porque Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Acuérdese que hay que creer. Primera de Corintios 1 del 18 al 24, Primera de Corintios 14 del 24 al 25, Primera de Corintios 15:2, Segunda de Corintios 2 del 14 al 16, Segunda de Corintios 10 del 4 al 5, Colosenses 1 del 5 al 6, Primera de Tesalonicenses 1 del 5 al 6, Primera de Tesalonicenses 2:13, Hebreos 4:12, Romanos 2, Romanos 4:11. Y aquí con esta lista de versículos damos por finalizado Romanos 1:16. Listo, ya para la próxima clase entramos en el versículo 17. Gracias, Dios les bendiga.